examen físico, ¿no? Tenemos que, de todas maneras, acceder a nuestro paciente con hidratación, analgésicos, antieméticos, sin tratamiento de confort para el paciente, ya que viene mal, ¿no? Exámenes de laboratorio pertinentes, claro, ¿no? Tengo que ser puntual, tengo que buscar de manera que mis exámenes auxiliares sean eficientes y eficaces, ¿no? De nada me sirve pensar en urgencia de un hemocultivo, cuando el hemocultivo me va a llegar 4 días después, ¿no? O sea, en este caso tengo que pedir exámenes que me van a ayudar a un diagnóstico más preciso. Debo determinar la presencia de obstrucción o infección, ¿no? Como ya lo hemos hecho, y definitivamente los exámenes de imágenes en este caso son muy importantes. Examen de imagen ideal en este caso, el urotem sin contraste. Hablando un poco de los urolitiasis, definitivamente es una patología muy común. Estamos hablando del 1 al 15% de su prevalencia, cuarta, sexta década de la vida, más común en mujeres. En ese caso, ¿no? En esa década de la vida, ahora depende mucho, es variable, ¿no? La prevalencia siempre va a estar relacionada a los factores extrínsecos de riesgo que tenga esta patología. No solamente pueden presentarse a la cuarta y sexta década de la vida, siempre pueden presentarse incluso hasta en niños. Así que esas cosas, esas prevalencias siempre nosotros tenemos que tomarlas referencia, ¿no? No como una norma o ley. Como mencioné al final, ¿no? Prevalencia varía de acuerdo a la región. Y si hacemos un balance, ¿no? Definitivamente es más común en el varón que en la mujer. ¿Okay? Factores de riesgo, definitivamente la raza también se indica, ¿no? La blanca, caucásica es mayor que la de los hispanos, mayor que los asiáticos. Depende mucho de la localización geográfica y clima. Si es desierto, zona tropical, tiene mayor, digamos, mayor riesgo. La ocupación, ¿no? La exposición al calor, un soldador, una persona que para mucho tiempo deshidratándose, ¿no? Cocineros, herreros, ¿no? Personas sedentarias, mucho consumo de gaseosas. El estado nutricional, mayor riesgo en obesidad, ¿no? Dislipidemia, síndrome metabólico, etcétera, ¿no? Se asocia también con enfermedad cardiovascular y la calidad del agua, ¿no? Recuerden, calidad del agua, aguas duras, aguas blandas, mayor cantidad de solutos en el agua, mayor incidencia en la población de litiasis, ¿ok? Con respecto a los diagnósticos por imágenes, definitivamente, primera línea, urotem, definitivamente, sin contraste, ¿no? ¿Para qué? Para poder evaluar la presencia de cálculos en todo el tracto urinario. De segunda línea, una ecografía bien hecha puede ayudarnos. Radiografía abdominopélvica, más raro, poco más difícil. Ya no hay un entrenamiento, digamos, tan minucioso como antes, debido a que las herramientas pues, que la tecnología ha desarrollado nos permiten con mayor facilidad obtener una imagen de mayor calidad a través de un urotem. En casos extremos en el que no lo tengamos, bueno, podríamos recurrir a una radiografía, ¿no? Otras modalidades, la pielografía, ¿no? Antes se hacía, ¿no? Y las imágenes por resonancia magnética de abdomen y pelvis pueden ser utilizadas en el caso de litiasis en gestantes, ¿ok? Muy bien, entonces ahí tenemos un cuadrito que nos menciona cuáles son las ventajas y desventajas de la radiografía de abdomen, la pielografía, el ultrasonido, ¿no? Y la tomografía, ¿no? Así que definitivamente en este caso nosotros tenemos la tomografía como el gold standard, ¿no? Pero pese a ello también tiene sus desventajas. Evidentemente la exposición y la cantidad de milisieverts que me da a una tomografía siempre pues va a estar conllevada a riesgo de exposición a radiación y punto, ¿no? Ahora, no es lo mismo que yo le indique una sola tomografía a indicarle 20 tomografías a mi paciente, ¿no? Por eso también tienen que saber evaluar y también confortar a su paciente con que una tomografía no le va a dar cáncer, pues, ¿no? Bien, como les habíamos dicho, tomografía, sí, de radiografías. La radiografía abdominopélvica puede evidenciar cálculos, sí, puede evidenciar algunos cálculos.
Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver en el lado izquierdo un catéter PICT y un cálculo, ¿no? Un catéter WJ desde la vejiga hasta el riñón, ¿no? Está un poco doblado, pero la idea es básicamente que lo puedan observar. Cálculos en ecografía, tienes que tener un ecógrafo de muy alta potencia y una realizada por un ecografista de amplia experiencia, ¿no? Lamentablemente siempre van a reportar arenilla, y es algo que lo van a ver en su práctica cuando ya sean médicos. La arenilla, pues, no es el reporte de cálculo, ¿no? Simplemente son hallazgos, artefactos que a veces el radiólogo encuentra y bueno, como el paciente le duele la cintura, dice, bueno, tienes arenilla y punto, ¿no? Anda el urólogo, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es descartar eso y hacer un examen que tenga una mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? En este caso, la tomografía. Entonces, sí podemos determinar la composición del cálculo, recuerden, ¿no? Que yo voy a pedir una tomografía no solamente porque se ve más bonito, sino que me da información. Las unidades Hanfield nos pueden dar esa información para ver de qué se trata, ¿no? Carbonato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, estruvita, cistina, perdón, etc. Bien, hablando del cólico renal, recuerden que el riñón no es lo que duele es la dilatación de la vía urinaria, la dilatación de la pelvis renal, ¿no? Eso es lo que duele. Al igual que en una apendicitis, cuando ustedes recuerdan su cronología de Murphy, ¿verdad? La cronología de Murphy nos dice que al inicio los signos son muy inespecíficos, ¿no? No se logra localizar el dolor, pero posteriormente sí. Eso debe al estímulo del plexo celíaco, ¿no? Y el posterior estímulo de los nervios que me van a hallar la localización del dolor. Dependiendo de qué fibras del dolor sean afectadas, yo voy a poder ya localizar el dolor, identificar el punto, dónde está, ¿no? Y eso es lo que pasa también con el cólico renal. Por eso que el dolor me puede llegar a náuseas, me puede llegar a los vómitos. Liberación de prostaglandina por la vasodilatación que puede haber también. Eso genera pues un dolor, un espasmo y cólico que puede producir que el paciente llegue a emergencia. El dolor es súbito, ¿ok? El dolor es de inicio súbito. Eso es algo que deben tener en cuenta, ¿no? El apéndice no te va a doler así, el apéndice te va a venir con dolor un día, ¿no? 12 horas, así, como que empezó suave, como una indigestión, etc. Ustedes ya saben esa historia. Pero el cólico renal inicia 10 de 10 súbitamente, en un minuto, ¿no? Y el dolor más intenso puede durar hasta 20 a 60 minutos. O sea, es un dolor muy intenso, incoercible, no le pasa con nada y llega a emergencia el paciente. ¿Ok? Es una urgencia urológica. Entonces, en un primer momento, en este cuadrito podemos verlo, en un primer momento el riñón intenta adaptarse a esa obstrucción, ¿no? Intenta adaptarse a esa obstrucción y comienza pues a hacer cambios en la absorción, en su tasa de filtrado, ¿no? Y comienza a generar, en un primer momento, querer deshacerse de esa obstrucción, por lo tanto aumenta la tasa de filtrado. Luego se da cuenta que no puede y disminuye la tasa de filtrado, ¿no? Y luego disminuye mucho más, haciendo que ese riñón sea, pues, ¿no? Esté un poquito deficiente en su momento. Afortunadamente tenemos dos riñones, por eso es que el otro riñón suple la función. Y muchas veces el aumento de creatinina en estos pacientes, por más que tengan una piedra enorme taponeando un riñón, la creatinina se va a mantener normal. Entonces, recordando, ¿no? El dolor es intenso, ¿no? Intermitente. No se asocia necesariamente a una posición, a movimientos, ¿no? Está localizada en la fosa renal del lado afectado. Habitualmente siempre el paciente indica que es el flanco, ¿no? Puede tener irradiación a la ingle, ¿no? A la zona de los genitales, a la zona del labio mayor en el caso de la mujer, hacia la zona de los testículos en el caso del varón. Puede haber hematuria microscópica o macroscópica
Eso ahí es importante porque eso me orienta mucho a yo pensar si mi paciente tiene o no litiasis, ¿no? Lo que les mencionaba, la posibilidad de asociación a náuseas y vómitos. Eso es interesante por el estímulo que produce, la irritación del peritoneo. El paciente comienza a tener náuseas, dolor. Muchas veces se confunde con un cuadro agudo abdominal, ¿no? Entonces esos detalles también son importantes, ¿no? Puede haber fiebre, porque el paciente tiene tanto dolor, tiene tanto, un decaimiento tan súbito, que comienza a sudar, comienza a hiperventilar, comienza a tener cambios que pueden llevar al paciente a emergencia, porque lo yo voy repitiendo más de 3 veces. Cuando vean un cólico renal nunca se van a olvidar, porque el paciente puede llegar a tener una fase tan aparatosa que lamentablemente nos hace recurrir, incluso aunque no es lo correcto, a usar petidina, morfina en algunos casos, ¿no? Bien, ahí está el diagrama de la topografía, no solamente los hombres son afectados, también las damas. La localización del dolor siempre en zona lumbar, flanco e irradiado hacia genitales e ingle. La hematuria, en algunos casos, puede sí ser muy indicativo, ¿no? Sobre todo si yo tengo un paciente con dolor, dilatación de la vía urinaria y hematuria, bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces yo tengo muy alta sospecha de litiasis. Pero si es que hay ausencia de hematuria, tampoco se descarta, ¿eh? Tampoco lo descarta. Entonces es muy importante tener en cuenta esos detalles. Que si mi paciente tiene dilatación de la vía urinaria, mucho dolor, pero no hematuria, tampoco voy a decir no, no se trata de cálculo, porque me puedo equivocar, ¿me entienden? Entonces tenemos que recurrir al diagnóstico de igual estándar, ¿no? Tomografía. Entonces ahí tenemos varios estudios que indican que sí hay una prevalencia de microhematuria en el cólico renal, ¿no? Así que de que siempre van a encontrar, aunque sea una microhematuria, es probable, pero el dato que quiero que se lleven es que si es que no hay, tampoco lo descarten. Entonces, cuando nosotros tenemos un dolor, un cólico intenso, yo tengo que definir cuál va a ser mi manejo, ¿no? Y nos vamos a la parte final de este algoritmo, en el cual, por ejemplo, tengo ya, tengo ya el reporte que sí, tengo la piedra, ya sé dónde está, ya sé qué características tiene, hidronefrosis, tengo, descarto anomalías congénitas, no hay extravasación de orina, es decir, la pelvis renal no se ha roto, no hay signos de inflamación, etcétera. Entonces, debo definir cómo lo manejo. ¿Hago un manejo definitivo o puedo observar y recurrir a un manejo médico? Entonces, lo principal en el manejo de este tipo de problema es el control del dolor, ¿ok? Control del dolor. No hay ningún medicamento que disuelva las piedras, no hay ningún medicamento mágico que haga botar las piedras. Y eso hay que hacer entender al paciente, porque el paciente piensa que con un sobre diluido en agua nosotros o con hierbitas, la piedra se va a deshacer, va a desaparecer o va a aparecer al lado de su cuerpo. Entonces eso tampoco es importante, ¿no? O sea, es importante que ustedes sepan llegar al paciente y hacerle entender que lo principal es manejar el dolor, perdón, hasta que podamos ofrecer alguna alternativa de tratamiento. La terapia analgésica. La piedra angular del tratamiento es con AINES, ¿ok? AINES. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el siguiente cuadro, pero siempre debemos usar AINES un poco fuertes, ¿no? Debemos usar desde diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, metamisol, por ejemplo, ¿no? Algunos fármacos que pueden ayudarme con el dolor, a controlar el dolor, hasta la indometacina está recomendada en algunos casos. Definitivamente, usted dirá, bueno, pero si tengo un opioides, tengo tramadol, tengo
petidina, tengo morfina, ¿por qué no usarlo, no? ¿Por qué dejar que mi paciente sufra tanto? Bueno, en realidad tiene un porqué. Muy aparte de ello, que los estudios evidencian que el control del dolor va bien, ¿ok? Como pueden ver, si es que es más seguro usar AINES que opioides definitivamente. Incluso en algunos casos, el uso de petidina y morfina ha reportado que tenemos un aumento del espasmo, ¿no? Por lo tanto, producimos más dolor, ¿ok? La petidina es una droga muy potente. Si lo han visto actuar alguna vez o lo van a ver, el dolor calma en segundos, ¿no? Pero puedo complicar al paciente si no resuelvo su caso, ¿ok? Entonces, ¿por qué los AINES, no? Recuerden, ¿no? Mi riñón está obstruido. Mi riñón está que puja para botar su orina. Por eso se dilata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Produce orina. ¿Cómo produce orina? A través de la llegada de sangre por la arteria aferente, ¿no? Pasa por el glomérulo, hace su filtrado y produce orina, ¿correcto? Entonces, los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas. Al inhibir la síntesis de prostaglandinas, lo que hacen es previenen la vasodilatación de la arteria aferente. Es decir, no hay prostaglandinas, por lo tanto, no se dilata mi arteria aferente. Por lo tanto, si no se dilata, es decir, si no permite el ingreso de más sangre, lo que voy a tener es que disminuye el flujo sanguíneo del riñón. Y por lo tanto, disminuye la cantidad de orina que yo produzca en ese riñón. Y por lo tanto, si no produce tanta orina, disminuye la presión pélvica, es decir, la presión de la pelvis renal que está obstruida. ¿Y me conviene eso en un paciente que tiene una neuropatía obstructiva? Claro que sí, ¿no? Entonces, esta es la base científica, farmacológica de por qué yo uso AINES, ¿no? Entonces, van a ver muchas veces en emergencias, ¿no? De frente, cólico renal, tramadol, dimihidrato, iosina, ¿no? Y por ahí es un metamisol, pero en realidad se quedan cortos en la cantidad de AINES usada porque nosotros sabemos ya, por esta explicación, mejor opción. Y obviamente no le va a pasar el dolor pues en un minuto, ¿no? Tenemos que esperar, ¿no? Y en ese lapso de tiempo hacer los estudios que me permitan la correcta evaluación y decisión terapéutica. AINES siempre. Acá está la duda, la pregunta, ¿no? ¿Debo usar AINES siempre? Obviamente, si veo un paciente que se está golpeando la cabeza contra la pared por el dolor, puedo usar otras alternativas. Y sobre todo en pacientes, por ejemplo, me llega un paciente que tiene cólico renal y lo primero que dice, por si acaso soy alérgico a los AINES. ¿Qué haces? Obviamente tengo que usar alternativas, pues, ¿no? Opioides, ahí recién agarro mis opioides, ¿ok? Terapia antimética, claro, si está con náuseas, vómitos, metoclopramida, dimihidrato, opciones, ¿ok? Entonces, la terapia antimética puede ayudar, el ondansetron también, ¿no? Puedo usar en los pacientes que tengan una sintomatología muy aguda por cólico renal, ¿no? Ahora, lo importante, suponiendo que tengo un paciente que tiene litiasis, ya le hice la tomografía, ya le evalué, cálculo menos de 10, menos de 8 milímetros en uréter distal. En ese caso yo puedo usar terapia médica expulsiva. ¿Qué quiere decir? Ayudar a mi paciente a poder expulsar la piedrita debido a que la piedrita es de menos de 10 o 8 milímetros, ¿no? En ese caso, yo puedo usar bloqueadores alfa. Recuerden que los alfa block, tamsulosina, recuerdan, doxazosina, silodosina, son los medicamentos que relajan la vía urinaria y su acción está mayor es a nivel de tercio distal de uréter y uretra, ¿no? Tercio distal de uréter y uretra. Si es así, yo puedo dar una terapia expulsiva a mi paciente para que éste pueda expulsar la piedrita
la bote a la vejiga y el dolor calme. Combinado, obviamente, con analgésicos, ¿no? Tiempo recomendado, 4 semanas, 28 días, ¿no? Terapia expulsiva médica puede ser con tamsulosina más cualquier AINE por 4 semanas, si se dan las condiciones que les he mencionado, ¿ok? Entonces, la terapia expulsiva, según las guías, obviamente tiene una recomendación muy fuerte, 1A, en este caso también su nivel de evidencia, ¿ok? Es importante recordar, ¿no?, que el beneficio depende del tamaño de las piedritas, ¿no? Si tengo una piedra de 2 centímetros, 20 milímetros estancada, atorada en el uréter distal, la tamsulosina no va a servir de mucho, ¿ok? Bien, entonces volvemos al cuadrito que le había mencionado, ¿no? Ya tenemos toda la información de nuestra piedrita, sabemos dónde está. Opté en primer lugar por observación y manejo médico, pero no, ya no basta. Entonces, debo optar por una intervención, un manejo definitivo. ¿Qué opciones tengo? Tengo 2 opciones. Cateterismo del uréter, hacer o colocar un stent ureteral, el stent doble J o pigtail, cola de chancho, pigtail. Eso es lo que se coloca en el uréter desde la vejiga al riñón, bypaseando el cálculo. De esa manera el paso de la orina se garantiza por flujo laminar y la obstrucción. ¿Qué pasa si no puedo colocar un catéter pigtail? La obstrucción es muy fuerte, no me permite el paso del catéter pigtail. Nefrostomía, ¿no? Colocar un acceso al riñón para disminuir la dilatación de este y no perjudicar su función. ¿Ok? Esto en casos de urgencia, ¿no? En que no calme con nada y que la dilatación definitivamente de la pelvis renal sea muy marcada. Definitivamente, si es que el paciente está infectándose, cobertura antibiótica, definitivamente, ¿no? Entonces, cuando yo ya pienso en hospitalizar a mi paciente, cuando los analgésicos no controlan el dolor, cuando la obstrucción produce, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un paciente monorreno? ¿Qué pasa si tengo un paciente con riñón en herradura? ¿Qué pasa si tengo un paciente trasplantado? ¿Qué pasa si tengo un paciente diabético, mal controlado, con hito repetición? Todos esos factores influyen en que yo decida, no, ¿sabe qué? Mejor lo dejamos, ¿no? No le damos de alta. Entonces, si es que la obstrucción también del uréter está en un contexto en que ese paciente está con infección, con sepsis, el foco de partido urinario, debo de hospitalizar a mi paciente. Entonces, las opciones de intervencionismo son las que ya les he mencionado, ahí lo podemos ver, ¿no? Obviamente, si los 2 riñones están afectados y tengo la opción de tratar uno, debo priorizar la atención de ese riñón, ¿no? Pacientes monorrenos, riesgo de pionefrosis, obstrucción asociada a signos de infección o sepsis, el dolor incoercible definitivamente es una de las características que me va a permitir hacer intervencionismo y tratar de aliviar la presión de la pelvis renal. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de cálculos. Un cálculo muy grande en la pelvis renal del riñón derecho, cálculos dentro del riñón, ¿no? Ahí, por ejemplo, una cistoscopía con presencia de cálculos abundantes en vejiga, ¿no? Mire usted, ¿no? Cómo se forman esos cálculos. Esta otra tomografía en la cual evidenciamos una dilatación en la pelvis renal izquierda y un gran cálculo en la pelvis renal, ¿no? Que lo que estamos señalando ahí, eso pues no vamos a darle de alta, ni mucho menos intentar colocar un pigtail, pues, ¿no? Son casos muy severos en los cuales pues definitivamente las alternativas terapéuticas tienen que cambiar. Y eso ya lo van a ver en su clase de litiasis, imagino, en el tratamiento, ¿no? Para cálculos de mayores de 2,5 centímetros en riñón, es la nefrolitotomía percutánea, ¿no? Percutánea.
Como vamos a ver acá, por ejemplo, esas son fotografías de un tratamiento. Esa es la posición de Valdivia Galdacao para hacer una nefrolitotomía percutánea a un riñón, en este caso el riñón izquierdo, ¿no? Exponemos para una punción anterior. De esa manera, vean ustedes toda la logística que se usa en este caso, en esta cirugía. Es un arco en C, torre de laparoscopía, ¿no? Fluoroscopía, más todo el instrumental que vamos a usar. Este es otro tipo de posición en prono para una punción posterior del riñón, ¿no? Llegar al riñón con cirugía mínimamente invasiva, destruir el cálculo y dejar al paciente stone free, ¿no? Libre de piedras. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Cómo llegamos a la pelvis renal, cómo accedemos. Ahí pueden verlo al momento de la punción, ¿no? Previa colocación de guía. Punzamos una pelvis, punzamos a través de los cálices. El cáliz que mejor digamos, se perfile y que mejor acceso me va a dar es el que voy a elegir. Acá una cirugía combinada, laparoscópica y endoscópica, es SIRS, ¿no? Paciente que requería el tratamiento tanto por punción, una nefrolitotomía percutánea y una litotripsia endoscópica láser, ¿no? Es decir, un acceso endoscópico a través de la vía urinaria, ascendentemente con el urétero-renoscopio flexible y a través de una punción nefroscopio. Dos pantallas, ¿no? Para tratar un riñón y tratar de obtener el máximo de eficacia en el tratamiento y dejar al paciente libre de cálculos, ¿no? Algunos de los materiales que usamos, ahí está el urétero-renoscopio flexible, ¿no? Las camisetas. Y acá, cómo usamos la litotripsia neumática, ¿no? Es decir, llegamos al cálculo con un nefroscopio a través de la nefrolitotomía percutánea y lo que hacemos es martillar el cálculo y extraerlo. Bien, eso es todo lo que le vamos a informar el día de hoy. Bueno, espero que les haya sido de provecho, traten de repasar estos temas y bueno, eso sería todo. Gracias.